Vale. Entonces, ya vieron el pulsor. Les comentaba, no es necesario a veces implementarlo por la complejidad computacional que usa. ¿Recuerdan de la parte de complejidad computacional? ¿Pueden decirme o deducirme qué complejidad tenía el cursor que vieron ayer? Me parece que al menos a mi grupo no le han enseñado lo de complejidad, ¿No? pero creo que sería n al cuadrado, porque eran dos ciclos, creo. Ah, ok, sí, vale. A ver, una disculpa. Entonces, si no les han enseñado complejidad, a lo mejor es un tema siguiente que vamos a estar tocando entonces, ¿vale? Pero sí, tiene razón, es ON cuadrada, precisamente, porque es una complejidad cuadrática, ¿vale? Si a los demás, pues, este término se les hace extraño, no se preocupen, lo vamos a estar viendo después entonces, ¿vale? Ok, entonces, ustedes tenían precisamente un array, un vector para ordenar de enteros. Vamos a ponerlos en números como revueltos. Eh, Vamos a imprimirlo. Creo que hizo falta incluir la librería de vector, ¿verdad? Sí, sí, todavía me falta incluirlo. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, si ejecutamos el código, pues, ¿qué hace? Pues imprime los números, ¿no? Si quisiéramos ordenarlo, pues, ¿qué haríamos? Podríamos implementar el Google Sort, pero también podemos utilizar, les mencionaba, una función que ya existe dentro de la biblioteca de C++, que nos permite hacer el ordenamiento, ¿no? Y esta biblioteca se encuentra dentro, bueno, esta función se encuentra dentro de otra biblioteca que se llama algorithm. Uh-huh. Recuerden, si ustedes están usando el prefijo general, bueno, la biblioteca general que incluye todas, pues no es necesario incluirlas una por una. Y si no, pues tendrían que incluir algoritmo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ordenar el vector utilizando la función que es sort. Uh-huh. ¿Y qué recibe? Ah, pues precisamente eh, recibe dos elementos que indican dónde está el inicio y el final de el arreglo. Entonces, estos dos elementos es usando el método Begin de un arreglo, que ahorita lo vamos a ver, ajá, y el método E de un arreglo. Entonces, básicamente con estos dos respuestas que obtenemos a través de estos métodos de Begin y End, le estamos indicando a la función sort, ordéname los elementos que están en el rango, que están desde el inicio del arreglo hasta el final, ¿no? Entonces, pues si lo imprimimos de nuevo,
pues estarían imprimiendo ordenados, ¿no? Estaría el 0, el 2, el 4, el 9, el 12, el 45 y el 62, ¿no? ¿Qué pasa si les dijera que lo quiero en orden descendente? Ojo, aquí lo está ordenando de menor a mayor. Hace la comparación elemento a elemento, tal que el ordenamiento final sea de menor a mayor. Si nosotros quisiéramos ordenarlo descendentemente, podemos utilizar estas otras dos funciones, rbegin y rend, como de r de reverse, de hacia atrás. Ajá. Y con ello podríamos hacer lo mismo, ordenándolos de mayor a menor. Ajá, los imprimiremos 62, 45, 12, 9, 4, 2 y 0. Ajá. Entonces ya fácilmente podemos ordenar un arreglo utilizando una función que ya está predefinida sin estar usando un Google Sort, ¿no? Hay otros algoritmos muchos más eficientes que también es bueno que los conozcamos. Lo vamos a ver en futuras sesiones, pero si ahorita se enfrentan a algún problema que requiera ordenamientos, les recomiendo pues usar el sort que ya está dentro de la biblioteca, ¿no? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ajá, Gary. ¿Puede decirnos qué es realmente lo de R? Bueno, cuando hace el arreglo punto begin, ¿qué es eso? ¿Y qué es el arreglo punto end? ¿Qué son esos valores realmente? Ujú. Cuando nosotros declaramos un vector, el vector se almacena en memoria RAM, y cada elemento del vector pues está contenido en una localidad de memoria, ¿no? rbegin, rend, end y begin son elementos, son funciones que nos ayudan precisamente a retornar lo que le llamamos iteradores, que son elementos, precisamente son otro tipo de dato que apuntan a estas localidades de memoria. Ajá. Entonces, utilizando begin, por ejemplo, podemos obtener un iterador que nos va a decir el primer elemento del array está localizado en este lugar de la memoria. Con end podemos decir, el último elemento del arreglo está localizado del vector en esta posición de memoria. Y con estos iteradores, como están implementados, podemos fácilmente ir recorriendo de localidad en localidad de memoria y acceder precisamente al valor que está almacenado. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que hace estas dos funciones. Nos regresan dos elementos que son iteradores, con los cuales nosotros podemos recorrer en memoria los elementos del arreglo y acceder a los valores. Ya después cuando veamos otras estructuras un poco más complejas, por ejemplo, como los mapas, es una estructura bastante buena y ayuda a resolver muchos problemas. Eh, Igual, vamos a encontrar el término de iteradores para poder recorrer precisamente los elementos que guarda esta estructura. Ajá. Camila. ¿Por qué usa rbegin en lugar de begin? Lo voy a poner el ejemplo acá. Si utilizamos begin y end, le estamos dando dos iteradores que nos van a ayudar a recorrer el arreglo desde inicio a fin, ¿no? Si nosotros le damos rbegin, precisamente lo que haremos es darle dos iteradores tal que finalmente nos ayuden a ordenar el arreglo en el sentido inverso, rbegin. Entonces, el ordenamiento pues va a estar invertido. ¿Gary?
¿Qué pasa si al sort le pasamos los parámetros, pero al revés? O sea, el primer parámetro sea r.begin y el segundo sea r.end. Dices para que los ordene inversamente. Ajá. Te Por va a ejemplo, mar... así entiendo que, bueno, así como lo tenía, iba a imprimirlos en orden ascendente. Y así, ¿qué va a pasar? Lo más seguro es que pase es que te mande un segmentation for, porque el orden en el que va a recorrer los arreglos es precisamente en el orden en el que esté implementado cómo vas a recorrer cada iterador. Entonces, si tú le pasas begin y end, se da por entendido de que el end va a estar después del begin, va a estar en una localidad de memoria después del begin. Si tú le pasas el end y el begin en ese orden, va a suceder lo contrario. El SOR va a pensar que precisamente el inicio es el fin y el fin es el inicio. Entonces, cuando trata de buscar el siguiente elemento de donde el SOR piensa que es el inicio, que en este caso le estás pasando el end, va a acceder a otra localidad de memoria que no existe. Entonces, si el sistema en ese momento te detecta que estás accediendo a una localidad de memoria que precisamente no pertenece a la memoria asignada al entorno de ejecución del programa, te va a mandar segmentation for. Si accede a una localidad de memoria que no pertenece a la reservada del arreglo, pero pertenece a la reservada precisamente para la ejecución del programa, puede ser que no truene. Entonces, mucho ojo, a veces estos errores son los más comunes y más difíciles de detectar, porque en este segundo caso que les digo, puede ser que no truene, pero se está accediendo a localidades de memoria que no tienen información, ¿no? Entonces, vamos a correrlo a ver qué pasa. Y bueno, sucedió el primer caso, ¿no? Nos dio un segmentation fault, porque va a empezar a acceder a localidades de memoria que no existen. Entonces, lo pueden ver tal cual como si fuera el arreglo, como si fuera dos elementos que te apuntan dónde inicia y dónde está el fin. Y si tú le dices que el inicio es el fin, el siguiente elemento no va a existir, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Sí quedó claro? Sí, sí quedó claro, gracias. Podemos ordenar solamente un segmento, una parte del vector, por ejemplo, a partir del 12 hasta el 9. Sí, sí se puede. Sí se puede. Desde el 12 hasta el 9. No estoy seguro si podemos jugar aquí con los iteradores. Igual es algo que me puedo llevar de tarea. A ver, déjenme ver si esto va a funcionar. Pero este cent va a ser begin. El último elemento fue el 0. Vale, no funcionó. Como son consecutivos, puedes acceder consecutivamente al siguiente elemento de los iteradores y lo vamos a ver cuando vemos mapa. Mi idea es nada más quedarme en un elemento atrás con el menos al iterador, pero bueno, déjenme revisar cómo podríamos hacer esa parte, no lo tengo en mente ahorita, pero me lo llevo detrás y se los digo en la siguiente clase, ¿vale? ¿Alguna otra duda? Vale. Les mencionaba, hay muchas cosas que ya están implementadas y es muy bueno que empecemos a ver precisamente cómo están funcionando o qué cosas ya están funcionando y nosotros podemos reutilizar. Entonces,
si ustedes tienen dudas de qué cosas pueden hacer con el vector, qué cosas ya están implementadas, en el navegador, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, sí, estábamos viendo, ¿Sí? gracias. En el navegador pueden escribir STL y vector, ¿no? Si ustedes escriben eso, les va a aparecer la referencia precisamente de la documentación de las implementaciones de cada estructura en C++ y les va a decir precisamente cómo podemos utilizarla. Al principio es un poquito como difícil de entender, pero da mucha pauta precisamente a todas las implementaciones que podemos obtener, qué implementaciones están realizadas y cómo las podemos utilizar. Por ejemplo, aquí les dice acceso al elemento, ¿no? Puedo utilizar el método add para acceder a algún elemento o el operador de los corchetes, ¿no? Que es el que conocemos y que siempre hemos utilizado. Podemos usar front para acceder al primer elemento del vector. Podemos utilizar back para acceder al último elemento del vector. Por ejemplo, los iteradores que les mencionaba hace rato. El begin, que retorna un iterador en el inicio del vector. El end retorna uno al final. RBegin retorna un iterador inverso del inicio, pero inverso, ¿no? O sea, desde el final. El rend, pues retorna un iterador inverso también del final. Y bueno, otras funciones, por ejemplo, para ver la capacidad, podemos utilizar el método empty para saber si está vacío el array, el size para saber cuántos elementos tiene el array, el arreglo, el vector, el máximo size, precisamente el máximo número de elementos que puede almacenar el arreglo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, existen muchas funciones. Les recomiendo que cuando estemos utilizando alguna biblioteca nueva, si pueden, echen y denle un ojo para ver qué cosas existen, están implementadas y podemos usar. Pero bueno, igual aquí en el día a día, pues vamos a estar usando algunas para poder recordarlo mucho mejor, ¿no? Entonces, nada más recuerden cómo lo googleamos fácilmente, ponemos STL y el vector, ¿no? Otra estructura que hemos estado utilizando es el string. Entonces, precisamente para leer cadenas, aquí está el STL, el string, es lo mismo, podemos encontrar la misma definición, pero para un string. Y ahorita nada más lo hemos hecho para leer cadenas, imprimirlas y ya, ¿no? Pero también tiene distintos métodos, que ahorita vamos a ver algunos. Y están aquí localizados, ¿no? Por ejemplo, para la capacidad también podemos utilizar el size, el length, precisamente para saber el tamaño, un resize para aumentar la capacidad de tamaño del string, elementos de acceso, también podemos acceder a un carácter a través de los corchetes o usando el add, el método back, el método front y así. Podemos usar también funciones que son como operaciones dentro del string. Ajá. Que por ejemplo el copy, que nos regresa una copia, el find, que encuentra precisamente si algún substring está dentro del string, es decir, si por ejemplo la frase hola mundo, nosotros le ponemos find mundo, nos va a decir precisamente si la palabra mundo existe. Uh-huh. Bueno, lo que hace el find es regresar la posición en donde empieza la ocurrencia. El rfind nos regresa, en vez de la posición donde inicia, la posición final. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, tener en mente la documentación a veces ayuda muchísimo porque a veces nos topamos con pequeños problemitas que decimos, o lo implemento, hermano, o voy a ver si ya existe algo que nos ayude precisamente a resolver esa parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos darle la vuelta al string, en vez de, por ejemplo, si estamos con anagramas, ¿no? Para verificar si
un ejemplo como bastante sencillo, ¿no? Queremos verificar si es un palíndromo. ¿Cómo podemos hacer? Pues le damos la vuelta al string y verificamos, ¿no? Lo podríamos dar la vuelta quizás copiando los elementos en un nuevo string y recorriéndolo de atrás para adelante, o simplemente utilizar el punto reverse, el método reverse, para checar si el inverso del string es igual al normal, ¿no? Podría ser una solución y listo, ¿no? Entonces hay varios métodos y funciones que nos ayudan y, como les digo, pues les recomiendo tener la documentación en mente, ¿no? ¿Vale? Eh, Vamos a hacer un problemita precisamente para ir afianzando todo lo que hemos aprendido. ¿Ah? Vale. Entonces, vamos a continuar viendo la parte de los strings. Entonces, con algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, les decía, tiene, por ejemplo, este método length o size, que estamos haciendo aquí. ¿Cómo lo podemos utilizar? Bueno, les voy a compartir el editor. Ajá. Entonces, simplemente todos esos métodos que vimos ahí, pues, ¿cómo los usamos? Pues son métodos o son como una especie de funciones que pertenecen al dato, a la estructura que estamos usando, ¿no? Entonces, a ver, permítanme un segundo. Ya, es esto, ¿no? Ahí está, ¿no? Por ejemplo, podemos imprimir el tamaño del string utilizando el método size. También existía el método length, por ejemplo, y hacía lo mismo, ¿no? Nos imprime tamaño 10, ¿no? Tiene 10 elementos. El hola, un espacio, van 5, y 5 del mundo van 10, ¿no? Vale. Entonces, cada elemento lo podemos imprimir fácilmente, ¿no? Por ejemplo, también les comentaba, podemos utilizar el reverse. Y lo recorremos. Ahí se escribió reserve, creo, ¿no? ¿No había que incluirlo con la librería de algorithm? No, no, a ver, lo estoy escribiendo mal. Reserve. Creo que no existe el reverse. Sí, me equivoqué. Era un reserve. Viendo la biblioteca no existe. Pero vale. Por ejemplo, podemos utilizar los otros, que era el back. Bueno, ¿qué va a imprimir? Pues precisamente el último elemento, ¿no? La letra O. El front, que va a imprimir, es la primera letra, ¿no? Que es el H, ¿no? Entonces existen ya varios métodos, precisamente, que
están ligados a las estructuras que estamos usando y que podemos utilizar, ¿no? Ahora, un string está compuesto por caracteres, ¿no? Podemos ver precisamente que un string es muy similar a un vector, pero que solamente vamos a decir que está predefinido para que utilice un tipo de dato. Si el vector lo podemos usar con cualquier tipo de dato, es decir, un vector de enteros, un vector de caracteres, un vector hasta de vectores. El string podemos verlo como es un vector solamente de caracteres, ¿no? Y bueno, los caracteres pues tienen cierta particularidad, precisamente, que los caracteres también los podemos ver como números. Y ya existe tablas predefinidas que nos ayudan a conocer la interpretación de cada uno de estos caracteres a números, ¿no? Entonces, recuerden, la computadora pues solamente entiende números booleanos, verdadero, falso, y los caracteres pues se sale un poquito del entendimiento de la computadora. Entonces, como los va a entender finalmente, es como un número, ¿no? Y el tipo de dato le va a decir, ah, si esto es carácter y en memoria tiene el número 65, por decirlo, yo lo voy a interpretar como una letra A. Ajá. Es el código ACHI, ¿no? Así es. Entonces, ese número que está asignado a cada letra, pues ya está predefinido, ya existe. Ustedes lo pueden buscar y como decía su compañero, pues es el código ASCII. Por ejemplo, les decía hace rato yo el número 65 y aquí está, ¿no? El número 65 corresponde a una A. Algo muy bueno es de que, por ejemplo, las letras del abecedario están ordenadas, entonces podemos ver que el 65, que es el A, seguido de cada una de sus letras, pues va a terminar en el 90, ¿no? Son, las letras están en inglés, entonces no va a existir la ñ. Ajá, entonces va a estar siguiendo este orden, ¿no? A, B, C, D, y incrementando de 1 en 1. Entonces empezaría el 65 en A, y en el 90 terminaría la Z. Son letras mayúsculas. ¿Cómo hacemos la representación de letras minúsculas? Ah, pues aquí existe, ¿no? Las letras minúsculas empiezan en el 97 y la letra Z terminaría en el 122. Aquí está, ¿no? Siguiendo el mismo orden incremental, ¿no? Entonces, podemos jugar, quizás, por ejemplo, podemos decir, ejecutar este código. ¿Qué creen que va a pasar? Déjenme les comparto. Si pueden, abran el código ASCII en una ventana, aparte de su navegador, para que lo tengan en pantalla. Mientras yo les comparto el código, les voy a pasar la ruta por el chat para que también lo puedan acceder. Ahora sí. Volvemos al código anterior. Tenemos un string, precisamente hola mundo. Ajá. El string está formado por caracteres. Y yo le digo a la variable str, precisamente en la posición 0, que sea igual a un 65. ¿Qué cree que va a pasar cuando se impriman? ¿Qué se les ocurre que va a pasar? Hola, la H va a cambiar por una A mayúscula, creo. Así es, ¿no? La H va a cambiar por una A mayúscula. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues precisamente porque el string
es un dato tipo, cada elemento es un dato tipo carácter, pero internamente es leído o es almacenado como un número. La computadora, al saber que el tipo de dato es un carácter, pues va a decir, ah, este es un carácter y tiene el número 65, entonces corresponde a la letra A. Ajá. Entonces, nosotros podemos empezar a jugar precisamente con estos valores también para poder hacer cosas bastante interesantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos esto? ¿Qué creen que suceda? ¿Qué va a imprimir? Me parece que la O va a cambiar a una P. Ajá, así es, ¿no? La O va a cambiar a una P, precisamente porque en el número ASCII, la O, ¿qué números lleva? A ver si me confirman, antes de que yo la encuentre. 111, ¿no? Tiene el 111. ¿Qué va a pasar? Ah, pues el string en la posición 1, que tiene internamente un 111, le voy a incrementar un 1, es decir, va a ser 112. Pero al imprimirlo va a decir, ah, pero como es un string, el 112 corresponde a una P. Entonces, en vez de imprimir 112, voy a imprimir una P. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿No? Vale. Ahora, siguiendo la misma lógica, ¿qué creen que pase si yo imprimo esto? Hago un SEAU del string más el string. Yo creo que va a imprimir hola mundo y después otra vez hola mundo. Ah, no. Creo que cada carácter por carácter le va a sumar el mismo valor, ¿verdad? Ajá, puede ser. ¿Qué creen los demás? ¿Va a imprimir algo raro si se sale del código, bueno, del rango de las letras? Porque 65 más 65, por ejemplo, si fuera A, te da 130, ¿no? Y 130 corresponde Una E con acento. a una E rarita, ¿no? Que no sé cuál es, pero sí, una E con acento. Vale, lo ejecutamos. Y pues no, pasó lo primero que habías dicho. Se van a concatenar. Ajá. ¿Por qué se concatenaron? Ah, porque el operador más ya está predefinido que trabaje de esa forma con strings y strings. Entonces, si ustedes suman como dos strings, no lo va a interpretar como sumar cada elemento del string, cada carácter, con el carácter correspondiente, sino se interpreta como una concatenación de strings, ¿no? Entonces, por eso imprimió el Aptlamundo junto, ¿no? Ajá. Vale. Hay otras cosas que no están implementadas, o sea, no están definidas. Por ejemplo, si yo le pongo un por, pues esto no está definido, ¿no? O sea, eh, en la forma en cómo está implementado y cómo operan estructuras entre sí, con el símbolo por no está definido, ¿no? Si lo ejecuto, pues me va a mandar un error. Se puede definir ese comportamiento. Nosotros podemos definir precisamente que cuando haya un por entre strings podamos definir un comportamiento. Es decir, no sé, a lo mejor, ¿qué se les ocurre? Eh, eh, no sé, imprimir el string el número de Menos. veces que concatenarlos, imprimirlo el número de veces que tenga en conjunto de caracteres que tengan los dos strings, ¿no? O sea, un comportamiento random, ¿no? Nosotros podemos definirlo. Va a ser un tema interesante que lo vamos a ver después. Pero
Llévense en mente que también nosotros podemos definir precisamente este comportamiento, ¿no? Cuando no están definidos. ¿Vale? Ahora sí, vamos al problema que les había dicho. El problema va a consistir en... vamos a tener como input una palabra o una frase o un número random de elementos y nosotros queremos contar cuántas letras hay repetidas dentro de ese string. Es decir, si en el string hay dos as, vamos a imprimir que as hay dos, ¿no? Por ejemplo, el output va a ser, si nosotros, un input de ejemplo, si nosotros tenemos como Anita Lava Latina, el output, la salida será, pues as va a tener, vamos a ponerlo así para que sea más entendible. As, ¿cuántas va a tener? Va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 6 as. ¿Ves? Va a ¿Contando la tener, mayúscula? sí, contando la mayúscula como igual que las minúsculas. Las Bs va a tener pues 0, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar a la Z, ¿no? ¿Cuántas Zetas tiene? Bueno, en este caso son 0, ¿no? Entonces, dado un string, la tarea consiste en contar precisamente cuántas letras hay de cada uno. ¿Se entiende? ¿Queda suficientemente claro o lo repito de nuevo? Sí, sí queda claro. Vale. ¿Cómo se les ocurre resolverlo? Pues yo creo que podemos crear un string que vaya del A hasta la Z, así como string abecedario o algo así, y que sea y que ahí estén todos de A hasta Z. Ajá. Bueno, según yo ahí están todos. Vale, Exacto. ajá. Ya después yo creo que podremos iterar por cada una de esas letras, porque pues queremos contar por cada uno, ¿no? Ok. Permítame, nada más corrijo que puse. Ajá. Ok, vamos a iterar. Voy a utilizar un auto para iterar. O te conviene o les conviene un for normal. A ver, voy a poner un for normal, nada más para tenerlo. Ajá, ahí lo estamos iterando. Más. ¿Qué haríamos? Yo creo que ahora hay que acceder como al carácter en el que estamos, pues, ajá, exacto así, le pongo, no sé, en el que estamos o current o algo así, actual, ajá, igual la ABC en la casilla I en la que estamos, ujú, es el que vamos a buscar, o puede ponerle a buscar o algo así, Ajá. ¿no? Ahora arriba, se nos olvidó recibir el input de lo que de las que vamos a contar para empezar, ajá. Input le puede poner o algo así. Ok. Ajá. Y ahí va a ser le va a ser el sein. Ajá. Y yo creo que lo que sería buena idea es convertir todos los caracteres de ese texto a mayúsculas o a minúsculas para que no haya problemas, porque ve que están diferentes. Entonces, yo creo que podemos convertirlo del input a mayúsculas, todas, Ok. utilizando, a ver, Utilizando algo que se llama Topper, creo. Pero no me acuerdo cómo se hacía.
Ok, sin utilizar, bueno, por el momento, Aquí lo tengo. Bueno, es una eh, sintaxis un poco extraña y la voy a pasar para que no la tengan que dictar. La voy a pasar por el chat. A ver si se puede. Ajá, así, ajá, utilizando ok, ese de Topper que decía Emiliano. vale. Esa está dentro de la biblioteca es Algoritmo, bueno, CZPy y bueno, ajá, convertimos en qué momento. yo creo que antes del Cyclone, porque pues no es necesario que esté dentro. Ajá, y después de que agarramos el input, pues vamos a convertir el input a mayúsculas todas para que no haya problemas al momento de comparar. Ok, nada más que quiero ver un error, ¿no? Pues ahí pasé por el chat cómo debería que ser. Bueno, así la encontré en internet. Ok, ok. Vale, ahí lo que estamos haciendo es recorrer cada elemento del string y asignarlo como mayúscula, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ¿qué estaría haciendo ahí? Pues casi lo mismo, ¿no? Input size. ¿Qué va a pasar? Ahí la I tiene que ser minúscula. Ajá. Eso. Ahí está, ¿no? Vale. Puede ser una opción, ajá. ¿Y después qué haríamos? Ok, ahora sí, ya que ya tenemos nuestro input en mayúsculas, ahora vamos, ya estamos iterando por cada elemento que vamos a buscar de nuestro abecedario. Entonces Ajá. yo creo que ahora lo que hay que hacer ahí es hacer un por cada carácter en el input. Ajá, un for. Puede utilizar esa sintaxis o puede usar el de auto para que sea más rápido. Ok. Ajá, ahí le puede poner el de una variable de actual o algo así. Ok. Ajá, y ahí sí va a ser el input en la casilla J. Ajá. Muy bien, ahora sí podemos comparar un if, si el actual es el que estamos buscando. Vamos a aumentar un contador que no lo hemos definido. Yo creo que arriba del for tiene que definir un contador. Ajá. No, ¿Este o no, del no otro? hasta allá. Bueno, allá desde ahí, ajá. Un Ok. contador de 0. Ujú. Ya después de que acabe ese ciclo ahí, pues ya podemos imprimir con un cout la letra que vamos a buscar y el contador después. Ujú. Y, ajá, exacto. Creo que así ya está. Ok. A ver, vamos a probar a ver si nos sale, por ejemplo, voy a escribir ASD. Y ahí está, ¿no? S1, la D1 y el A1, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, puras A's. Bueno, ¿qué va a pasar? Pues va a decir que A son 6, ¿no? Vale. Ujú. Es una posible solución bastante, bastante buena. ¿Qué pensarían si les dijera que podemos optimizar esto con lo que aprendimos precisamente anteriormente usando un solo vector? Entonces, la tarea ahora consiste en eh, usar, aparte del string de input, usar un vector. Ajá.
y un solo for para resolver el mismo problema. ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Bueno, estamos haciendo como la complejidad un poco más compleja, valga la redundancia. Bueno, estamos haciendo un algoritmo cuadrático al utilizar dos fores internos, que después vamos a ver ese concepto mucho más a fondo. Y en este caso, la idea es que lo resolvamos utilizando solamente un vector y un for. Utilizando la idea, como que se les ocurre, utilizando la idea que acabamos de ver, ¿no? De los números ASCII, que corresponden cada letra a un número, y así. ¿Cómo se les ocurre? ¿Tienen alguna idea por ahí? ¿Una pista? A ver, el vector lo podemos utilizar precisamente con el mismo fin o un fin similar a lo que fue este string de ABC. Es decir, el vector puede contener los 26 letras o representar, perdón, las 26 letras. ¿Qué les ocurre por ahí? Pues con el código ASCII Ajá, podemos convertir las letras del input, comparar su valor con el código ASCII y cuántas veces se repite este, ese valor. A ver, ajá, ¿cómo sería? ¿Cómo se te ocurriría? Por ejemplo, podemos tener un vector, vamos a empezarlo, ¿no? Un ok, vector que represente nuestro abecedario. ¿Cuántas letras hay en el abecedario? 26, si no contamos la ñ. Ajá, entonces le decimos que es de tamaño 26, ¿no? Y vamos a inicializarlo en 0. ¿Vale? Déjenme incluir vector acá arriba. Voy a comentar tantito el código que habíamos hecho para que no haya ningún problema. Claro, el string del input. Listo, ¿no? Lo leo. Y ahí está, ¿no? Ajá. Ahora, con un solo for dice, ¿no? Sí, pues de una vez lo escribo, ¿no? Yo creo que tiene que iterar por el string y por cada carácter lo convierte a número. Ok. Entonces tengo el carácter, por ejemplo, eh, vamos a poner C, sería input de I, ajá, y lo convierto a número, ¿no? ¿Cómo lo convertiría? Crearía una variable que se llame así como C, pero int. Ajá. Y que va a ser igual a... Y le voy a poner ese C menos A.
menos A, así como menos. Ajá, así ya. ¿Y si es Bueno, minúscula? sería menos A minúscula, ¿no? ¿Si es mayúscula? Si en el input viene mayúscula. Pues yo creo que primero la hace mayúscula, por si las moscas. Ok, vale, sí. Sin ningún problema la podemos hacer en mayúscula, ¿no? Ahí mismo, abajo le puede hacer las mayúsculas con char y ya nada más le hace el topper. Ajá, eso. Ahí está, ¿no? Y ahí ya le resta la A para mayúscula. Ajá, Ok. exacto. Y luego, Ahora yo creo que va a agarrar el arreglo que usted creó del abecedario ajá, y en la casilla CINT le aumenta 1. ahí Entonces está, ahorita ¿no? tenemos, ¿Cómo lo imprimiría? O bueno, ya me estoy adelantando. con un endline creo, ¿no? Sí es. Vale, vamos a ejecutarlo, a ver qué pasa. Por ejemplo, A, B, 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 C, C. Y aquí está, ¿no? El 65 es 3, 66 3, BBC, y listo, ¿no? Aquí, pues esto nada más hay que Convertirlo a int, ¿no? A convertirlo char, perdón. a char. Y ahí está, ¿no? A4, B3 y C2. Y listo, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor esto igual pudo haber quedado sin nada más, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos aquí? Pues bueno, pues precisamente aprovechamos un vector para representar el abecedario y precisamente lo podemos representar porque el abecedario está de manera consecutiva, ¿no? Entonces, fácilmente nosotros podemos llevar esa representación a un vector. Ahora, el abecedario, como está de manera consecutiva y también su ASCII está de manera consecutiva, podemos aprovechar para realizar ciertas operaciones y poder almacenar y hacer conteos, precisamente aprovechando esta particularidad, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues nada más, nos aseguramos que estuviera en la misma, tanto mayúsculas como minúsculas fueran las mismas, es decir, que no importara ese caso. Una vez que obtuvimos la letra, ¿qué hacemos? Pues si nosotros llevamos esa representación ASCII al vector, pues la primera posición del elemento 0 nos va a representar la A, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Precisamente, pues restándole el ASCII, ¿no? Si esto es una A mayúscula y le restamos el ASCII de la A, nos va a devolver 0, es decir, que esta va a ser la posición 0. ¿Qué pudimos haber hecho? Pues también sabemos que la A está en el 65, pues podemos haber escrito explícitamente menos 65, ¿no? A veces se nos es complicado o es complicado saber todos los ASCIIs, entonces podemos aprovechar precisamente que un carácter es un número también, su representación es un número, entonces en vez de 65 podemos escribir la A, como vimos en el ejemplo anterior, y con ello ayudarnos para obtener una posición dentro del arreglo que representa precisamente cierto carácter, ¿no? Al imprimirlos, pues hacemos lo inverso.
Si la posición I que representa, que va del 0 a 26, representa una letra, y sabemos que en el ASCII empiezan a partir de la posición 65, pues le decimos que precisamente del 65 más la posición en la que está en el vector actual, si es en el 0, es la A. 65 más 1 nos representaría la B. 65 más 2 nos representa la C. Entonces, en vez de poner la A, también nosotros podemos poner la 65. Si quieren, hacemos la prueba, nada más para corroborar que todo esté funcionando bien. Hacemos, por ejemplo, AA, BB, CC, ¿no? Y van a estar 2, 2, 2, 2, ¿no? Y ya se estaría imprimiendo, ¿no? Lo concatenamos con un espacio, imprimimos también en el output un espacio, e imprimimos finalmente el valor del conteo de esa variable, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues pudimos reducir la complejidad de nuestra solución anterior, que representaba como 2 fores, uno para recorrer cada letra del abecedario y luego hacer el match con cada letra del string, a solamente uno que recorre cada letra del string y lo contamos dentro de una posición de un vector, ¿no? Que nos representa todas las opciones disponibles. Ahora, aquí lo que estamos haciendo nosotros es un cast, precisamente decirle que esto lo interprete como de tipo carácter, con esta sintaxis entre paréntesis char. Ajá. O bien pudimos haber declarado un carácter temporal igual a esto y lo imprimíamos, ¿no? Imprimíamos C sin ningún problema. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Cómo vieron el problema? Estaba interesante, ¿no? Ahí ayudándonos del ASCII para poder encontrar una solución un poquito más rápida y eficiente. Entonces estuvo bastante bueno, según yo. Pues listo. ¿Alguna duda, comentario, pregunta? ¿No? ¿Se entendió? ¿Todos bien claro? ¿Se entendió? ¿No hay como un paso ahí truculento que no les quede claro? ¿Todo bien? Sí se entendió, para mí sí. Sí, sí, quedó claro. ¿Sí? Va. Ok, pues listo. Hemos terminado por hoy. Strings. Entonces, ya vamos 3 temas. Vamos viendo vectores. Vamos viendo strings. Bueno, 4 temas, ¿no? Vamos viendo la introducción a ordenamientos. Vamos viendo funciones, ¿no? Ajá. Entonces, con esos 4 temas ya podemos empezar haciendo algunos problemitas más complejos. Entonces, el viernes, esténse atentos, vamos a estar lanzando nuevas tareas ahí en la Omega Op. Les vamos a notificar cuando ya estén listas para ir practicando poco a poco con los temas que ya hemos visto en estos días, ¿vale? Y pues nada más, es todo la clase, es todo lo que íbamos a ver en la clase de hoy. Pues gracias por asistir. Si tienen alguna duda, igual me quedo aquí unos minutillos. Y si no, pues nos estamos viendo hasta el jueves con Javier Solís, que él les va a dar la continuación de las siguientes clases. ¿Va? Pues listo. Muchas gracias y que tengan bonita noche. Nos vemos y descansen. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, hasta luego. Sí, gracias.